Penn Center. Ok, bueno, solo nos falta un estudiante que tiene un horario un poco diferente que el resto de la clase, ella ya seguro que va a venir. Pero quiero presentarles a los estudiantes de la clase, al Dr. Mahfoud de Dartmouth University. Y bueno, te lo dejo a ti, Jorge. Bueno, qué gusto. Buenas tardes, supongo que serán tardes para la mayoría. He estado hablando con Adriana y quedamos en que iba a ser una introducción a sociopolítica al autor, al texto, y después ir un poco más al aspecto artístico del texto, que todo está entrelazado, obviamente. En casi todo, es curioso y significativo que esta obra de este autor argentino, Osvaldo Tragún, que fue muy relevante en el teatro argentino, muy influyente en el teatro argentino, el teatro más experimental, ¿no? El teatro clásico, hasta su muerte en los años 90. Es relevante, decía. You can interrupt me in English or in Spanish, because sometimes I need to explain more and more, and it may be a little boring. I'm sorry. Es significativo que, por ejemplo, esta obra de teatro breve tiene una entrada en Wikipedia en inglés y no la tiene en español. Eso no significa que el autor no haya sido relevante en Argentina y en América Latina. Sí lo fue, muy, muy relevante como dramaturgo en tanto Argentina como en América Latina. Pero esta obra, especialmente, igual que en el caso de otro argentino, Ernesto Arlt, La isla desierta, es muy relevante y al mismo tiempo es ideal desde un punto de vista didáctico para los estudiantes en Estados Unidos, para tener una introducción de una pieza breve y muy, muy significativa. Pero el hecho de Wikipedia es significativo. Ahora, he leído muchísimos trabajos que se escriben y se publican aquí en Estados Unidos sobre esta obra en concreto. Y casi todos siempre insisten, incluso profesores, insisten de ubicarla en el contexto de la dictadura de Perón, la dictadura peronista de los años 40. El peronismo fue un movimiento político muy importante, de hecho produjo la mujer más relevante en la política latinoamericana y mundial, Eva Perón, en los años 40 y 50. Pero es un movimiento al mismo tiempo político muy contradictorio. A lo largo de muchas décadas, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e incluso hoy en día, ha pasado por muchos momentos ideológicos. En algunos momentos fue más de izquierda, lo que se entiende como políticas progresistas, progressive policies o liberal, y al mismo tiempo también conservadoras, más de políticas de derecha, o neoliberal, que es el neocon aquí en Estados Unidos. Don't mix up with the liberal, because in Latin America, liberal does mean right-wing policies, that is against big government, in favor of privatizations, etc. Here is exactly the opposite. It's simply because we talk about, in Latin America, economic liberalism, and here you talk about social liberalism. That is why it looks like a contradiction. Entonces, el peronismo tuvo esa contradicción, y el general Perón se casó con Evita Perón. Todos conocen la obra de Andrew Lloyd Webber, Evita, muy famosa, Don't Cry for Me Argentina, etc. Y justamente Eva Perón fue, desde mi punto de vista, la impulsora de esa izquierda más popular, que estaba más asociada a las masas industriales, a los trabajadores industriales, que casi todos, o no casi todos, pero una gran cantidad eran inmigrantes pobres de Europa, la mayoría, que se encontraron en los años 40, 30, 40, no estaban representados en la política, ni en la prensa, etc. Sí en la cultura más, en las invenciones, pero no la política, porque la política argentina, como la latinoamericana, estaba dominada por la oligarquía rural. Es decir, aquellos que, y todavía en gran medida ocurre así, dominan la producción rural y la forma de vida rural y la política rural en Buenos Aires.
es decir, la producción se ocurría en el resto de las provincias, pero ellos residían y el poder político residía en la capital, Buenos Aires. Entonces, toda esa cultura más agraria, más rural, tuvo ese desafío de la nueva naciente cultura industrialista, típico del siglo XX. Tanto el capitalismo como el comunismo son expresiones, especialmente en el siglo XX, materialistas, que refuerzan los sistemas de producción mecánico. Y vamos a ver que esta obra tiene mucho que ver en ese aspecto, igual que la obra de Roberto Arlt, La Isla Desierta. Entonces, el Domingo Perón aparece como un fenómeno respondiendo, dándole voz a esa gente sin voz, en esa época los más pobres o la clase industrial, los obreros, y chocan, obviamente, hay un gran conflicto con el antiguo régimen, el antiguo orden oligárquico. A Evita Perón se la consideraba una puta o prostituta o the B word aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era pobre, huérfana y había logrado ser un muy relevante primera dama, ¿no? No es exactamente el cargo, pero subió al poder, llegó al poder a través del matrimonio con Domingo Perón. Y introdujo el voto femenino en Argentina. En Uruguay existía desde, como siempre, en Uruguay, un país más que experimentó mucho más el voto universal, educación gratuita, universidad gratuita, salud gratuita, desde décadas antes, principio, desde el siglo XIX, de hecho, y el voto femenino en la segunda década del siglo XX, antes que en Estados Unidos. Pero Argentina no, es muy parecida Argentina a Uruguay, pero Argentina políticamente era más conservadora, y la mujer logró un voto universal en el año 49, 1949, gracias a Evita Perón y gracias al peronismo. Ahora, si ustedes le preguntan hoy a Argentina sobre el peronismo, van a encontrar una gran división entre pro y anti-peronista. Eso no tiene solución política, pero es un hecho de que están divididos hoy y los mismos argentinos tienen grandes dificultades tratando de definir el peronismo. Y para mí es que de hecho ha sido muy contradictorio. El general Perón, en su época, cuando se casó con Evita Perón, era muy progresista, y cuando se va al exilio y se casa con Isabel Perón, que se convirtió en la primera presidenta del mundo, la primera presidenta del mundo mujer, en el año, porque Perón era vicepresidente. Perón muere en el año 73 y se pasa a ser presidenta. Totalmente lo opuesto a Evita Perón. Isabel Perón y su medio eran muy conservadores, y por lo tanto podemos ver grandes diferencias ideológicas de izquierda a derecha en el mismo movimiento peronista. Ahora, la mayoría de los intelectuales en los años 40 no era peronista, y muchos eran antiperonistas, como Jorge Luis Borges, incluso Ernesto Sábato, pero casi todos ellos luego terminan simpatizando con el peronismo. Cuando el peronismo se va al exilio, el general Perón se va al exilio, y los peronistas se reagrupan y se vuelven ilegales, se ilegalizan. Recordemos, en esa época la amenaza comunista no existía. Eso fue una invención que la CIA le obliga a los generales latinoamericanos a comenzar a repetir de que la amenaza del comunismo, para seguir haciendo lo mismo que las grandes empresas habían hecho desde el siglo XIX, nada más que en esa época no estaba la narrativa del comunismo, eran el problema es que los países latinoamericanos, con excepción de Argentina y Uruguay, estaban llenos de black people. They use the N-word, obviously, but you replace N-word by communism and you have the Cold War narrative. But the military coup were exactly the same, provocadas por intereses económicos. Ahora, la mayoría de esos intelectuales, en el caso de Dragún es uno de ellos, él estrena esta obra en el año 57, cuando estaba la dictadura de Aramburu, es decir, la dictadura que derrocó a Perón. Perón ganó todas las elecciones, nunca subió al poder por un golpe militar, a military coup, never, nunca. Pero sí fue derrocado por golpe militar en el año 1955. Y esta obra es estrenada en ese momento, en el año 57, de una forma muy sutil, porque no habla de ninguna dictadura, pero aquellos que tejían cierta cultura se dan cuenta del proceso de deshumanización. Pero no solamente es una crítica política específica, sino más bien a la civilización del momento. Y vamos a verlo más adelante en ese aspecto.
Yo creo que también desde el punto de vista estrictamente cultural, hay que entender que tenemos básicamente dos grandes formas de expresión artística, y en este caso específico de teatro, hay un teatro catártico y un teatro crítico. El teatro catártico era más el que desarrollaron desde hace 2000 años atrás los griegos. Es decir, el espectador se enfrentaba a la obra y había una conmoción emocional. Es decir, que el objetivo del teatro era tocar la emoción irracional del espectador, que muchas veces era una enseñanza moral sobre una tragedia del héroe, etc. Entonces podemos simplificar y decir, había un teatro catártico, de catarsis, de emociones, como el psicoanálisis. El psicoanálisis pretendía llegar a la raíz de los traumas, de los problemas individuales. En el caso del teatro eran los problemas sociales. Y al exponerlos, porque el arte no demuestra, sino que muestra, al exponer esa realidad, el espectador sentía esa conmoción interior que se traducía en llanto, como en las telenovelas latinoamericanas, llanto, etc. Pero, ¿qué pasa? Bueno, en una telenovela latinoamericana la emoción no es crítica, porque, bueno, está la mala de la clase alta y está la buena de la clase baja, la pobre sirvienta que es acosada con injusticia, y finalmente triunfa el bien, triunfa la buena pobre, pero la estructura social queda totalmente invisible, no hay crítica, no hay conciencia de que en realidad no es buenos contra malos, sino que hay un problema estructural, ¿sí? Bueno, pasaba lo mismo en ese caso, de muchos siglos, con el teatro, la tragedia. Era una exploración anímica, emocional totalmente válida que existe hoy en día, es parte de la función del arte, la exploración emocional, es fundamental. Pero ¿qué pasa? En el medio de una emoción no se reflexiona. Entonces, lo que hace el nuevo teatro, el nuevo arte en el siglo XX, intenta decir, ok, un momento, vamos a sacar la emoción y vamos a concentrarnos en el problema, racionalmente en el problema. ¿Sí? Esto puede ser parte de una paradoja. ¿Por qué? Porque la era moderna, que va simplificando, de 1750 a 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, es una era básicamente basada en la razón, en la igualdad, como ideales. Recordemos, la Constitución de Estados Unidos está basada en la cultura de ese clasicismo, de la ilustración, etcétera, la igualdad, la fraternidad, como en Francia, etcétera, pero en la práctica, todos sabemos, los padres fundadores eran racistas y no se aplicaba. We the people no incluía a los negros o no incluía a los indios, etcétera. Pero bueno, por lo menos había un concepto idealista en la Constitución. Es decir, todos esos conceptos, el concepto de igualdad, que es algo novedoso, el concepto de igualdad es algo muy antiguo, el de libertad, pero el de igualdad es algo nuevo y aparece en la era moderna como una reivindicación muy poderosa de los filósofos especialmente, que luego se populariza. La cultura popular se reivindica. La educación de los niños es un aporte de los humanistas de siglos anteriores que comienza a desarrollarse. Pero fundamentalmente el concepto de razón. Si no podemos explicar racionalmente algo, no importa, no es verdad. Y si es verdad, no se puede probar. Entonces el concepto positivista de algo es verdad porque puede ser probado con la razón es típico de la era moderna. Y en el arte, por ejemplo, se transforma en el naturalismo en el siglo XIX, en el realismo, es decir, conocen el crimen de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Aparece la literatura de detective, es decir, tengo un misterio, uso la razón, la lógica y resuelvo un problema. Esa estructura todavía existe en el cine, en la literatura comercial hoy en día. Es decir, es un paquete muy previsible. Y eso surge porque en el siglo XIX era un siglo muy cientificista. Surge la teoría de la evolución para explicar las especies de forma racional. Surge el marxismo, llamado socialismo científico, para explicar los fenómenos culturales a través de los cambios de la base económica, etc. Es decir, era un siglo muy científico, pero también cientificista y determinista. Es decir,
causa-consecuencia, causa-consecuencia, en arte, en ciencia, en sociología, en todo. El siglo XX cambia eso. La ciencia cambia, ya no es determinista, con Albert Einstein, etc. La sociología, bueno, se deja de ser de ese positivismo de Augusto Comte, Spencer, etc. E incluso el arte comienza a reivindicar lo absurdo. Es decir, ups, comienza con Dostoyevsky en Rusia, ¿verdad? En el siglo XIX. Pero el absurdo deja de ser el demonio, como para la ciencia o para la religión, pero en el siglo XIX era la ciencia la dominante. Entonces, el absurdo es parte del ser humano y los artistas comienzan a reivindicar el absurdo. Y ustedes seguramente han visto muchas clases y conocerán a Salvador Dalí, el pintor Salvador Dalí, el más conocido, pero de los surrealistas. Hay mucha comienza a surgir la poesía surrealista, la pintura surrealista, en el arte, todo lo que es el subconsciente, que también es explorado por Freud o por el psicoanálisis. Y esta corriente que se parece mucho al romanticismo, es decir, que basa en el yo, no en la objetividad del arte que no existe, sino que vemos el mundo a través del yo, del individuo, ¿sí? Y a veces esa visión es absurda y es real, porque los sueños son reales, aunque sean absurdos. No es una mentira, es parte de la realidad humana. Ahora, en el caso más concreto que estamos viendo ahora, se introduce el absurdo como una perspectiva, me parece a mí, una perspectiva de decir, repito, en la ciencia el observador es fundamental también en el siglo XX. La teoría de la relatividad pone al observador como factor de observación. Es decir, el observador cambia el objeto observado, tanto en la física cuántica como en la física relativista. Es decir, y eso se puede medir matemáticamente, pero el observador es un protagonista. El yo es un protagonista. Y en arte se reivindica el yo, la perspectiva del monólogo interior, James Joyce, Ulises, etc. El yo comienza a ser importante y se comienza a experimentar desde el punto de vista de la locura, del absurdo. Tenemos Frank Kafka, por ejemplo, todo el mundo conoce la metamorfosis. Un señor que se levanta y está convertido en un insecto. Es una perspectiva absurda, pero como decía Picasso, el arte es una mentira que nos aproxima a la verdad. Es decir, es una exploración de esos universos interiores, de esos problemas sociales o psicológicos que son explorados a través de algo que no es realista. Recordemos también, realismo es aquella idea de realidad que ha sido popularizada. En la Edad Media, ver espíritus y fantasmas era algo real, realista. Para ellos era realismo, pero no quiere decir que fuese la realidad. Desde nuestro punto de vista es una fantasía. Ver espíritus o demonios en los bosques. Lo mismo ocurre en cada momento. El realismo es una interpretación, una visión de la realidad, no necesariamente la realidad. Entonces, muchos grupos que comenzaron a reaccionar contra este hiperracionalismo, como los artistas, comienzan a proponer el teatro del absurdo, la pintura, el cine experimental, que hoy prácticamente no existe porque está dominado por la cultura comercial, aquella que realistamente vende una diversión y el público la consume. Y me gustaría ir con un gráfico a ese punto muy simple, que también lo voy a simplificar por un objetivo simplemente didáctico. Pero podemos entender la producción de arte o de productos culturales de dos formas, repito, insisto, muy simplificada, pero podemos tener, por ejemplo, dos libros o dos películas. En el caso, y tenemos un individuo que es el lector o alguien que va a un cine, una persona cualquiera, que va con su propia realidad. ¿Verdad? Su realidad interior, que podemos llamarla R1, y su realidad exterior, R2. Es decir, su psicología interior, sus problemas emocionales, pero al mismo tiempo también sus problemas sociales, laborales, etcétera, sociales. Obviamente las dos siempre están interrelacionadas, no existe una sin la otra. Mis emociones no existen sino aisladas de un contexto, y al mismo tiempo el contexto depende de mis emociones. Entonces está todo relacionado, pero podemos
identificarlas como dos cosas diferentes. Ahora, acá tenemos lo que podríamos llamar un arte comercial. Y digamos de este lado simplemente arte. Arte, arte. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay muchas diferencias, pero para simplificarlo podemos decir, bueno, yo tengo una novela o una película y voy a crear el misterio. Por ejemplo, Agatha Christie, ¿cómo creamos un misterio en una novela? Tira un muerto encima de la mesa, un crimen. Ahí ya tengo un misterio. Ahora, tengo que resolver el misterio usando la lógica o cierto razonamiento, que es bastante artificial porque el misterio lo creó el autor, lo inventó el autor. Y como lo inventó el autor, lo va a resolver el autor. Y luego el lector va a ir siguiendo las pistas del autor, el misterio. No me cuentes el final porque no tiene gracia, es el típico arte comercial. Pero el arte clásico, yo ya sé el final. Yo sé que en Shakespeare, en Hamlet murieron todos, ya lo sé. Yo sé que en Cervantes murió Don Quijote, que murió de una forma sin pena ni gloria, lo sé. No importa, porque eso es arte, no es el misterio de la diversión. En este caso tenemos una cultura y un arte para divertimento. La persona tiene un track y se distrae. Es un momento de volver a juntar energía, de llenar las baterías, ¿verdad? Entonces acá tengo al individuo con su realidad y el individuo se mete en el cine o se mete en la novela, le crean un problema artificial, lo resuelve y cuando sale no necesita, no está resuelto el problema, es un happy ending. Happy ending. El happy ending significa se terminó, olvídalo, ya está. Entonces el individuo 1 sale como individuo 2 y el individuo 1 es igual al individuo 2. Uno y el otro son lo mismo. Y no hay ningún problema aquí. Entré para divertirme, como quien toma una copa de cerveza o va a un baile. Se divierte un rato y no pasó nada, excepto si conoce a alguien y se casa, pero bueno, esa sería otra historia. Pero la diversión significa eso, restaurar energía para que el individuo, que está haciendo muchas veces un trabajo rutinario, como vemos en esta obra o en otras obras, monótono, repetitivo, mecánico, taylorista, de la reproducción de Henry Ford, todo repetitivo. Entonces, la única forma, como hacían muchos mineros en América Latina, en otras partes, trabajaban como animales y se emborrachaban el domingo. ¿Sí? Trabaja como animales, se emborracha el domingo, se olvida de ese domingo y vuelve al proceso de trabajo, de rutina, de deshumanización. ¿Okay? ¿Qué pasa con lo que podemos decir arte? Bueno, el artista de verdad no es un arte comercial. A veces se puede vender, a veces no se puede vender, pero no es el objetivo vender. Recordemos en la cultura materialista, utilitaria, si tú no vendes tu novela, si no vendes tu película, eres un fracaso. El éxito es hacer dinero, es ser popular y famoso, punto. Y olvídate, eso es el éxito. Es una percepción ultra significada, banalizada, deshumanizada de lo que es el objetivo de una vida de un ser humano, de lo que es el trabajo de un artista, por ejemplo. Desde mi punto de vista, el artista, el escritor o el artista en general, lo que hace, no va a inventar un misterio. No necesita inventar el misterio. Puede inventar una trama, pero no el misterio en sí. ¿Por qué? Porque lo que va a tomar es una parte de la realidad, puede ser la realidad social, la realidad individual existencial, y la va a meter dentro de la obra. Puede ser R1 o R2 o los dos. Es decir, no inventó el problema, no inventó el misterio artificial. Trajo de afuera, desde su interior, a la novela o desde la parte sociológica, política, económica, civilizatoria, de valores, y lo pone en su obra de arte. Ahora, como es un problema exterior enorme, gigante, no lo va a resolver al final. ¿Sí? No lo va a resolver. Entonces, si no hay resolución, no hay happy ending, no hay final feliz. Y por lo general, eso coincide con las películas baratas comerciales. Recuerdan que todo el mundo se ríe al final, ¿sí? Todo felices, todos resolvimos el problema. Happy ending, forget it. It's against memory. Pero el arte verdadero va a perseguirte al individuo 1
y va a aparecer un individuo 2. Es decir, el individuo 2 no es lo mismo que el individuo 1. Es alguien que ha sido en cierta medida, en cierto grado, nada muy radical probablemente, pero es parte del proceso cultural. Ha sido cambiado, así como ustedes van a una universidad y si no cambian, no necesitan cambiar sus valores más básicos, pero si su concepción del mundo, si su percepción de las cosas no sufre ningún cambio, no han aprendido nada. Simplemente han obtenido un título. Sí, ¿alguien quiere hablar, me parece? Sí, tengo una pregunta, pues, como de discusión para la clase también. En esa idea que nos ha presentado sobre un texto, una obra de arte que te ha cambiado a ti, ¿cuál es una obra de arte o algo que hemos leído este año que te cambió? No fue solamente por diversión, algo que leímos que te hizo realmente pensar en tus valores o pasar por un proceso de introspección. ¿Algo de esta clase? De esta clase, sí. ¿Alguna obra que han leído? Creo que estaban en el plan de ustedes, estaba La isla desierta de Roberto Arlt. No hemos leído esta. Ah, va a estar entonces. Este año no está en nuestro programa de estudios. Ah, ok. Bien, bien. Una obra que me hace pensar sobre mis valores es San Manuel por un amigo porque yo me considero una persona más religiosa y por leer sobre una persona que tiene una religión diferente, me hace pensar en lo que yo pienso es mis valores. Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno Mártir, ¿sí? Sí, en el caso de San Bueno Marte de Miguel de Unamuno, es también una fuerte crisis interior del cura, ¿verdad? Del sacerdote, que continúa dando misas luego de haber dejado de creer. Es algo que es un proceso psicológico común en muchos aspectos, que aparte de la interpretación religiosa podemos llevarla a muchos otros campos, ¿verdad? El repetir una misa, repetir un acto ritual sin contenido, porque se ha perdido la fe. Creo que es extendible ese cuento que ha mencionado a muchos otros casos, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? Yo. Ok. Es Marina. Hola, yo soy de México y después de leer el texto Se ha perdido el pueblo mexicano, tuve una perspectiva diferente de la fusión de cultura entre los españoles y los mexicanos, porque normalmente en México se ve algo como positivo, pero no se cuenta la parte de abuso que se sufrió por parte de los españoles. Entonces, al leer este texto también pude ver la perspectiva desde los indígenas y del abuso que sufrieron por la colonización. ¿Conoces el texto de Se ha perdido el pueblo mexica? ¿No se escucha? Sí, se escucha, sí. Ah, ok. Lo del Se ha perdido el pueblo mexica. No, ese no lo he leído. Esa poesía escrita en la lengua de náhuatl, pero traducida, sobre los acontecimientos de la colonización. Sí. A ver, ¿otra? ¿Hay otra persona? ¿Otra? ¿O no? Sí, ¿Sí? Walking Around por Pablo Neruda. Y este poema describe el aburrimiento de la vida cotidiana y las cosas cotidianas y el horario que es el mismo cada día. Y este poema cambió mi perspectiva sobre mi día y por qué me despierta para hacer las cosas mismas. Sí. Sí, la rutina es la muerte.
Sí. Sí, sí, es un tema, bueno, es también parte del García Márquez, ¿verdad? Pero es un tema también de reflexión. Ahí está lo que decía de la realidad, una de las realidades que es la interior, que es expuesta por el arte, y hay una mirada crítica, aparte de emocional, aparte de la diversión que uno puede tener leyendo un libro. Pero sí, generalmente la diversión es la lectura más superficial de cualquier obra, es legítima totalmente, de entretenimiento, pero sin duda que una buena obra tiene varios capas, layers o niveles y son temas eternos. La rutina, la pérdida de sentido de la vida, la deshumanización. Y bueno, y uno lo expone tanto como actor, como escritor o como lector, como una forma de exploración interior. De ahí está el valor de la literatura. Es una exploración, fuerte exploración interior. Perfecto, gracias. Bueno, nos faltan como unos 25 minutos, así que ellos han preparado unas preguntas, unas reflexiones sobre la lectura, así que tal vez podemos entrar en esa parte de la actividad. ¿Te parece bien, Jorge? ¿Te parece Sí, bien? adelante. Ok. Bueno, Hasta luego, Jorge, tengo clase. gracias, De Gloria. nada, muy buena clase. Muy buena conferencia. Adiós. Adiós. Bueno, entonces, quien quiera puede escoger una pregunta, puede leerla oralmente para que él sepa la pregunta y luego tu reflexión para conversar con él. Bueno, a ver. Identifica los momentos de humor en pieza, intenta caracterizar el tipo de humor y pienso que lo largo del humor en el teatro es la ironía. Y unos momentos en la obra es cuando está discutiendo el trabajo que el hombre puede hacer. Dice, no. Y esta repetición es muy cómico para mí. Y uso la ironía. Y también a lo largo el hombre está loco porque está actuando como un perro. En realidad es loco, no es un perro. Sí. Ahora, ¿ustedes no creen que la realidad nuestra hoy en día no es muy similar a eso? Sí. Sí. Ujú. Cuando, por ejemplo, bueno, en nuestro caso como profesores es más probable que podamos decir lo que pensamos sin miedo a perder nuestro trabajo, por eso que muchos se sienten incómodos y nos llaman radicales. Pero en muchos otros trabajos, incluso en el periodismo, mucha gente, muchos trabajadores no dicen lo que piensan por miedo a perder su trabajo. Es decir, su libertad de expresión, aunque tenemos en la Constitución la primera enmienda, su libertad de expresión está muy limitada y deben muchas veces denigrarse para conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque si bien en otras épocas la identidad de una persona, la forma de vida de una persona dependía de una parcela de tierra, por ejemplo, en nuestra época casi exclusivamente depende de nuestro salario, de nuestro trabajo como asalariados. Es decir, no tenemos capitales para decidir dónde ir, dónde vivir y qué hacer. Dependemos de un trabajo. Y mucha gente depende de su trabajo y por lo tanto se adecúa sus ideas a los intereses de aquellos que están en el poder de esos trabajos. Ocurre en los grandes medios de prensa, ocurre en cualquier otro pequeño trabajo. Una mujer que es cajera en Walmart, por ejemplo, seguramente no va a ir a criticar al manager porque está siendo muy cruel o no va a criticar a alguien que está sobre ella. Generalmente se va a abstener de esa crítica, se va a adaptar y muchas veces va a adaptar su pensamiento a sus intereses. Esto me interesa, es bueno que piense de esta forma. Y se va transformando en su trabajo. Como el hombre se transformó en perro de tanto trabajar como perro. Es decir, desde mi punto de vista hay una fuerte parodia, es gracioso, pero es el reflejo, es un espejo de nuestras sociedades hoy en día. O cuando una persona está endeudada. Por ejemplo, en Estados Unidos, un país rico globalmente, la mayoría de las personas tienen serios problemas de endeudamiento, hay problemas de pobreza, pero el que está endeudado es un esclavo, no es libre. Ni para decir, recordemos que esclavo
en la antigua Roma se decía adicto. Adicto era el que decía, hablaba por su amo, por su máster. Pero eran por problemas económicos, no era por problemas raciales como en la esclavitud aquí en las Américas. Pero el esclavo era aquel que hablaba y decía, defendía los intereses de su amo, el que estaba arriba, del máster. Entonces, es la situación que tenemos hoy en día, casi universal. Estamos muchos, especialmente aquellos que no tienen la libertad real, no legal, porque todos tenemos libertad legal de decir lo que pensamos, pero no todos tienen libertad real de decir lo que piensan. Incluso se mienten a ellos mismos diciendo, no, digo lo que pienso. Bueno, tal vez si pensaras diferente no tendrías ese trabajo, tendrías otro trabajo. Entonces, desde mi punto de vista, es graciosa, cierto, es cómica, pero es trágica. Es un reflejo de nuestra actual situación global. Somos hombres convertidos en perros para poder sobrevivir de un salario, para mantener a nuestras familias, etc. Dale vuelta. Tengo una pregunta, conectando lo que mencionó de Eva Perón y el peronismo, de que algunas personas no estaban de acuerdo con ella y lo que decía y la veían como una prostituta. ¿Usted considera que, así como la veían como ella prostituta, podría ser una forma de que también estas personas que trabajaban y se deshumanizaban por su trabajo están vendiendo su cuerpo de alguna forma? Y es como o sea, el mismo tipo de vergüenza que la prostitución, porque están vendiendo su cuerpo por su trabajo. Sí, nada más que la sociedad castiga a determinados grupos, generalmente grupos débiles. La prostituta es generalmente, excepto si es una prostituta fina, que en el poder, que se casa con un senador, por ejemplo, por poner un ejemplo, en ese caso es una prostituta fina y es honrada. Pero generalmente la que trabaja en un prostíbulo, brothel o lo que sea, es estigmatizada, históricamente ha sido estigmatizada por el resto de la sociedad. Además tiene una vinculación, primero sexual, segundo es mujer. Y esto una mujer, una poeta mujer, que ustedes seguramente conocen y tú como mexicana conoces mejor, porque está incluso en los billetes de pesos mexicanos, que estaba, Sor Juana Inés de la Cruz. Ella escribió a finales del siglo XVI, 1880 o 90, un poema llamado Redondillas. El nombre del poema es por la técnica de rima, de redonda. Pero para mí eso es irrelevante, me interesa mucho más el contenido. Hay una estrofa que dice, ¿quién es de más culpar, aunque los dos mal hagan? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Parece un juego de palabras, pero es terriblemente, es una inquisición, una pregunta terrible. ¿Quién es peor? ¿La que peca por la paga, es decir, la mujer que pega, que peca, que comete un pecado por el dinero que lo necesita, o el que paga por pecar, o el hombre que paga para tener relaciones sexuales para pecar? Es decir, ¿quién es peor? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pero, ¿qué pasa? Sor Juana Inés de la Cruz, que era una intelectual de primera y defendida por los intelectuales amigos de la época, pero estigmatizada y sufrió terriblemente la censura, de una forma muy irónica, no tenemos tiempo de analizarla ahora, pero de una forma muy irónica, sufrió la censura de la iglesia de su época por atreverse a escribir y a cuestionar, y lo puso muy claramente. Las mujeres, en ese caso que tú mencionas, la prostituta es estigmatizada por la sociedad, pero el hombre es honrado porque es un macho. Sin embargo, ha participado en el acto sexual por dinero, la mujer por necesidad, el hombre por abuso, por poder. Entonces, ¿quién es peor? Se pregunta Sor Juana. Mi respuesta es: el hombre es peor. Pero tradicionalmente la estigmatizada es la mujer, no el hombre. Porque en la sociedad generalmente el poder siempre va a estigmatizar aquellos elementos marginales o más débiles. La mujer no es minoría, pero sí ha sido el grupo más marginado y más débil
desde el punto de vista de género. La mujer, los negros, los indios, los pobres, los inmigrantes, etcétera, etcétera. E irónicamente estigmatizado por cristianos, es decir, seguidores de aquellos que Jesús que era seguido por prostitutas y pobres. Pero bueno, son ironías de la vida. Es decir, ser muy, muy duro con los de abajo y muy blando con los de arriba, típico de aquellos que también quieren acomodarse al poder. Parte de los, decía, de los esclavos adictos, repiten el discurso del amo. Bueno, en el caso de género también se adecua. Y es una observación muy interesante la que haces. Adriana. Sí, a ver. Tú Sí, a ver. sí. ¿Quién tiene otra pregunta que quisiera charlarla con el profe? O puede ser una observación, no tiene que ser relacionada a una pregunta específica. Es una pregunta que tengas o algo que te haya gustado o un comentario que quieras hacer. Ok, bueno. Ok, Marina. Pues prepárense. ¿Quién quiere seguir después de ella? Okay. Algo que a mí me llamó la atención es también que la obra acaba en donde empieza, acaba con las mismas líneas, se repiten al principio que le preguntan en dónde está su esposo y cómo está su esposo, porque siento que es a propósito por el mismo de este ciclo como capitalista, de que normalmente, o sea, esto se ve más, siento yo, en los países latinoamericanos, que en la clase social en donde naces es donde te mueres, y es muy difícil, entonces es más fácil bajar que subir, y entonces por más que tú trabajes y aspires, pues es muy difícil como es subir de clases sociales, y eso siento que no se ve tanto por ejemplo, en Estados Unidos, y por eso también siento que muchas personas vienen a Estados Unidos buscando como esa oportunidad que no existe en Latinoamérica de poder aspirar a algo más. Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos, acá imprimimos el dólar, billones de dólares papel simplemente imprimimos y es una global currency. Y dominamos militarmente el resto del mundo. Entonces, claro, acá hay más posibilidades de trabajo y hay más dinero. Pero no es que haya menos corrupción. Recordemos, aquí la corrupción está legalizada y eso ya ha sido probado. Están en los grandes congresos y las grandes corporaciones escriben las leyes. Está aprobado también. Es decir, la corrupción en América Latina realmente es ilegal y de la pequeña corrupción bastante asquerosa, nasty, y acá es legalizada. Pero claro, la gente viene acá no porque acá sean todos más decentes, sino que hay una clara situación de superioridad y de hegemonía económica. Eso sin duda. Ahora, la obra empieza y termina de la misma forma porque es un final abierto. Vamos a ver una cosa, que acá hay hay una caja china, ¿verdad? ¿Conocen el juego de las cajas chinas? O de la maniurka rusa, que es una muñeca dentro de la otra. Sí. Bueno, esta técnica es de la Edad Media y, por ejemplo, los cuentos del Conde Nucanor tienen un diálogo y ese diálogo introduce otra historia, ¿verdad? Sí. Y al final hay una moraleja, una moraleja que es un final cerrado. Es decir, esta es la enseñanza, punto. No pienses más, aprende. Pero ahí vemos como una caja china o una historia dentro de la otra. En las Mil y una noches también vemos esa misma técnica. Está Sherazade como que cada noche habla con su señor y luego ella cuenta una historia, otra caja china, ¿verdad? Una historia dentro de otra. Hay muchos casos, en este caso también, y eso ayuda a romper la hipnosis de la catarsis que hablaba al principio. Y es una técnica muy del teatro absurdo, del teatro experimental, etc. Es decir, los personajes son actor 1, actor 2. Y el espectador está viendo al actor que dice, yo soy actor, no te estoy mintiendo, soy un actor, esto no es real. Esto es simplemente una historia por la cual debes pensar, debes razonar, debes reflexionar sobre ella. Y al mismo tiempo, como una caja china, llega un momento que está la historia central, el hombre que se convirtió en perro, la historia más afuera, los actores que escucharon la historia, pero más afuera están la audiencia real, nosotros. Entonces es una técnica de romper la hipnosis para facilitar la reflexión y al mismo tiempo ubicarnos nosotros también en la hora, pero desde afuera. Es decir, somos parte del juego de caja china porque el mundo es una caja china
Y debemos reflexionar, como decía hoy, también somos, en muchos aspectos, somos o hemos sido o somos hombres que nos convertimos en perros para sobrevivir. Y terminamos sintiendo como el perro, terminamos ladrando como el perro, exactamente como la obra. Es decir, es un espejo, es un reflejo, y ese es el objetivo del teatro de lo absurdo. Tengo una pregunta. ¿Hay momentos de compasión humana en la pieza o está todo deshumanizado? Explica. Yo quiero su opinión en esta pregunta porque no estoy muy segura. El audio no es muy bueno, pero creo que entendí que, que si todo está deshumanizado o es... alguien me puede formular de nuevo porque el audio es... O si hay momentos De compasión humana en la pieza. de compasión humana. Bueno, la misma reflexión de los actores es parte del inicio de esa reflexión. Una vez que hay reflexión, hay esperanza. Y esa está la parte humana, la esperanza dentro de una situación que consideramos negativa. Si estamos hablando de un mundo deshumanizado y no tiene solución, nos sentamos a tomar café, no hacemos nada. Pero si tenemos esperanza, escribimos obras de teatro, hacemos arte, hacemos algún trabajo, investigación científica, etc. Hay una esperanza, no solamente por sobrevivencia. Entonces, sí, eso es fundamental. Y ahí está la función del arte desde tal vez un punto de vista un poco más sociológico. Repito, la política está en todo, no todo es política, pero no estamos hablando de política partidaria como peronista, antiperonista, republicano, no es algo tan pequeño. Se trata de un proceso global, en este caso de deshumanización, que ya se percibió a principios del siglo XX, que culminó con la Gran Guerra, Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la masacre, etc. Millones de personas murieron, 27 millones de rusos murieron, 6 millones de judíos, etcétera, etcétera. Fue una debacle, pero eso fue anunciado por los artistas mucho antes. Es decir, había un problema, pero también el arte hace un aporte y creo que esa es la parte menos deshumanizada. Un filósofo o pensador español, Ortega y Gasset, había escrito un libro, La deshumanización del arte, porque consideraba que el arte moderno estaba deshumanizado. Pero también lo habían dicho muchos fascistas como Hitler, que cerró la Bauhaus porque no aceptaba el arte moderno. Incluso Stalin no aceptaba el arte moderno de comunistas como Picasso. Quería el realismo socialista, etcétera, algo montando caballos blancos, ese tipo de tontería. Pero ¿qué pasa? Sábato dijo, el problema es que no es que el arte está deshumanizado. No es que hay que llamar a un psicólogo para entender el arte moderno. Es que nosotros, el resto de la humanidad, está deshumanizada y no es capaz de entender o sentir una mínima conmoción ante un real desafío que procede del arte. Entonces yo creo que el aspecto menos deshumanizado de toda esta obra es la obra misma. La obra misma es la esperanza de la rehumanización. La crítica es la sangre de cualquier democracia, es la sangre de cualquier progreso. Si no hay crítica radical, no hay democracia, no hay nada. Pueden haber progreso social, puede haber progreso económico, claro. China tiene un brutal progreso económico, pero no podemos decir que es un ejemplo de democracia. Es capitalista comunista, ¿verdad? Entonces, creo que para contestar a tu pregunta, la obra en sí es la parte más humanizada de toda la historia, que es parte también de lo que decías, una de los layers o una de las cajas chinas. ¿Sí? Más de fuera somos nosotros, los lectores. Nosotros los lectores, o like an onion maybe, los lectores, los reales, de carne y hueso, la obra, los actores y la historia del perro. Gracias. De nada. Creo que Lili estaba esperando. Sí. Después te toca a ti. Tenemos 2 preguntas más y tenemos 9 minutos. Tenemos una pregunta aquí
que dice, explica el doble sentido de preguntarle tantas veces al protagonista si la casilla le aprieta y Si la que le aprieta, la casilla, la casilla. sí, y yo quiero saber su opinión. Creo que te di la pregunta, pero insisto que el micrófono está Es muy... que el micrófono es ese, tienes que hablarle a ese micrófono. Okay. Sí, allá está el micrófono, si lo tienes que... Okay, tenemos una pregunta que dice, explica el doble sentido de preguntarle tantas veces a una protagonista si la casilla le aprieta y quiero saber su opinión. Sí, ahora entendí mejor, está más claro el sonido. Claro, la interpretación puede ser a veces discutible en algunos casos y eso es parte de la obra de arte, que algunos aspectos no están muy claros. Para mí, la repetición no solamente es parte de darle ese sentido onírico, de sueño, de absurdo, es un elemento, sino que al mismo tiempo es una especie de, en inglés sería harassment, es una especie de acoso. Es decir, por ejemplo, al hombre lo obligan a ponerse en la casilla, algo totalmente fuera de lo común o no estaba diseñada para un ser humano, y le aprieta al principio, pero es la insistencia, la repetición termina logrando su objetivo. That is harassment, social harassment in this case. Y finalmente la víctima termina convirtiéndose en lo que no quiere ser. Se convierte en lo que el poder quiere que sea. Y eso es también harassment, acoso social, acoso individual, la repetición, la insistencia. Esa es mi lectura. Puede ser que en este aspecto muy particular haya discrepancias, haya distintas opiniones, porque está abierto a la interpretación en este caso, me parece. Pero esa es mi explicación yo lo he visto en varios momentos. Incluso, claro, en la última parte, no sé si tengo el texto por ahí, la última frase bastante ambigua, pero al mismo tiempo es como una trampa, porque aparece como la moraleja, la moral de la Edad Media, ¿verdad? Al final, como algo que alguna gente puede decir, en el arte contemporáneo no se usa moraleja. Pero repito, en este caso, el teatro intenta usar el absurdo para romper la hipnosis. Pero aquí, vamos a ver, el último en hablar es el actor 2, que le habla directamente al público, ¿verdad? Y dice, pero si es así, si entre ustedes hay alguno a quien quiera convertir en perro, como a nuestro amigo, bueno, entonces esa es otra historia. Y deja final abierto, es open ending, sad ending actually. Pero hay un verbo aquí que si uno está distraído, puede pensar que le está hablando a aquellos perros, como hoy hablaba recién, es decir, aquellos espectadores que están en una situación de convertirse en perro. Pero en este caso dice, si entre ustedes hay alguno a quien quiera convertir en perro, entonces parece que ya le está hablando al dueño de la fábrica o al jefe, que quiere convertir en perro a alguien más. Y es bastante sutil, ¿eh? Si entre ustedes hay alguno a quien quiera convertir en perro, bueno, entonces también es otra historia, pero es decir, piénselo. Tal vez con un poco más de humanidad no lo haría. Entonces el mensaje es para los perros, pero también para los dueños de los perros, y metafóricamente hablando, ¿verdad? Porque en Estados Unidos y en muchos países los perros viven mejor que las personas. Entonces no se vería como metáfora. Incluso son más caros que la salud de muchas personas. Pero bueno, me refiero a la dicotomía entre el oprimido y el opresor, el que se convirtió en perro y el que convirtió en perro a otras personas. Al final me parece que le habla a los de arriba también, no solo a los de abajo. Muy bien, gracias. Sí. Y mencionó Marx y marxismo.
Y tengo una pregunta sobre este tema. ¿Hubo una revolución de trabajadores industriales en Argentina o en Uruguay, como Marx pensaba en Communist Manifesto? No, no hubo. Las dictaduras en Argentina, por ejemplo, la del 55 fue contra Perón. Pero el peronismo era la tercera opción. Es decir, no queremos ni el capitalismo de Estados Unidos ni el comunismo soviético. Era la tercera opción. Es decir, la clase trabajadora era peronista. Cuando en el año 55 los militares argentinos derrocan a Perón, instauran una dictadura, los militares argentinos dijeron claramente a Washington en esa época había, bueno, desde el siglo XIX había impuesto muchas dictaduras en las Banana Republics, todas fueron puestas por Washington y por las grandes compañías norteamericanas, eso no es secreto, está reconocido. Pero en Argentina, como estaba muy lejos, ese factor no era fundamental. Pero durante la Guerra Fría, Washington comenzó a invitar a los generales argentinos a Washington, es decir, el gobierno de Estados Unidos, Nixon, por ejemplo, como vicepresidente de Eisenhower, Kennedy, etcétera, Lyndon Johnson, y le dijeron, tenemos que hacer convencer a la gente que estamos luchando contra el comunismo. Como muchos países, los generales dijeron, mira, acá no tenemos problemas con los comunistas, son tan pocos, no, son irrelevantes. Nuestro problema son los peronistas. Pero la CIA dijo, no, pero olviden eso porque ahora el nuevo discurso es la lucha contra el comunismo. Y Argentina, lamentablemente, cayó en muchas dictaduras debido a esa narrativa de los militares defendiendo las grandes corporaciones, como en este caso la obra sería El Jefe, y todos los militares. En los años 60 se crearon los movimientos peronistas revolucionarios, fueron creados a posteriori de la dictadura de Onganía. El dictador Onganía fue invitado a Washington. Onganía decía, no tenemos problemas con los comunistas, pero bueno, volvió, derrocó al gobierno democráticamente electo de Ilía y comenzó a decir, es por la seguridad nacional la lucha contra el comunismo. ¿Okay? Típico en Brasil, en América Central, etcétera, con la excepción de México, pero México era otra historia, pero todas las demás repúblicas la misma historia. Entonces sí hubo guerrillas, por ejemplo en Uruguay estuvo la guerrilla Tupamara, pero fueron fundadas después de que la CIA puso a un presidente llamado Chicotazo Nardone, lo apoyó, cuando era la democracia más sólida del continente. Y era por la misma obsesión de crear dictaduras amigas que antes había funcionado muy bien. Y durante la Guerra Fría, que en América Latina fue muy caliente, plagada de dictaduras, solo en Guatemala 200.000 personas fueron asesinadas, la democracia fue destruida, y la CIA reconoció, sí, inventamos de que era comunista el presidente Arbenz, no era comunista, sabemos, pero bueno, teníamos que proteger los intereses de la United Fruit Company. Eso lo dice hoy, si van al website de la CIA, lo dice explícitamente, excepto los latinoamericanos que siguen repitiendo de que fue contra el comunismo, etc. Ese infantil es ridículo, pero todavía se sigue repitiendo. Entonces, para contestar a tu pregunta, hubo presidente marxista, incluso en Uruguay hubo un presidente marxista hace poco, del año 2010 a 2015, y el país estuvo rankeando en el índice de democracia más alto que Estados Unidos durante todo ese tiempo. No, todas las instituciones mejoraron democráticamente, etc. Es decir, el hecho de que sea marxista o no marxista no significaba de que iba a tener un sistema prosoviético o similar a algún país soviético. Entonces fue la perfecta excusa para continuar haciendo lo mismo que se había hecho antes. Poner psicópatas de dictadores, proteger los grandes intereses corporativos y económicos que hicieron billones de dólares y masacrar a la población. En Guatemala 200.000 personas murieron después de la destrucción de su democracia, y así podemos continuar. En Perú sí hubo guerrillas marxistas, más bien maoístas, como Sendero Luminoso, que fueron brutales también. Pero repito, fueron posteriores. La FARC en Colombia fue posterior a la invención del paramilitarismo, que lo inventó Washington en el año 62. Las FARC fueron creadas en el año 64. Y así podemos continuar. En Brasil los paramilitares también fueron inventados por Washington. Todo el mundo, la academia lo sabe. Pero bueno, para resumir y contestar a tu pregunta, sí eran una minoría y
los conflictos, las guerrillas en su amplia mayoría fueron totalmente posteriores a dictaduras y a grupos paramilitares inventados o apoyados con dinero y por apoyo militar por Washington. Eso no es un secreto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Te agradecemos por tu tiempo y A las órdenes. por todo tu conocimiento. Gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, chao, nos vemos. Ha sido un gusto, Adriana, y a todas. Adiós.